Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues aquí estamos de nuevo después de algunas pequeñas ausencias debido a situaciones personales, pero estamos de nuevo para continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Esta carta es relevante para nuestros días y nos habla acerca de el plan soberano que se gestó desde antes de la fundación del mundo y que se ha llevado a cabo al pie de la letra. Nada ni nadie puede estorbar el plan de Dios, nada ni nadie puede alterar, mejorar o empeorar el plan de Dios. Es obvio que nadie puede mejorar el plan soberano de un ser perfecto como Dios. Si existe un plan de parte de Dios, es el mejor plan que puede existir porque Él es el único ser completamente autosustentable por sí mismo, es en sí mismo perfecto, que no necesita de nadie ni de nada para ser Dios, y con todo y ser autosuficiente, autosostenible. Él decidió crear a la humanidad, Él decidió crear al universo y lo hizo con un propósito. No fue porque estaba desocupado, aburrido, lo hizo con una meta, y eso es de lo que nos habla la carta a los Efesios. Pablo escribe esta carta a una iglesia que se encuentra en una ciudad pagana, en una ciudad muy idólatra, en una ciudad muy llena de orgullo, tanto religioso como orgullo científico. Era la base del conocimiento ahí. Y Pablo viene a decirnos aquí que todo ese conocimiento y toda esa adoración y todo lo que ellos hacen no se compara con lo que Dios ha creado desde antes de la fundación del mundo, lo que Dios ha deseado hacer desde antes de la fundación del mundo, y lo más importante de todo esto, que Él ha elegido hacernos partícipes a algunos de entre todos los seres humanos, algunos de entre todas las naciones, para ser parte de su pueblo, para ser parte de su plan, para ser parte de esa gente que daría honra y gloria a su nombre. No por nosotros mismos. También nos explica que ningún ser humano a través de sus fuerzas logra esto, sino que nos muestra que a través de Jesucristo, a través de la obra de Jesucristo, a favor nuestro, se logra la justificación. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, el versículo 6 dice que fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. En esa gracia nos hizo aceptos en el amado, dice Efesios 1:6. Y versículo 7 dice: en quien, en el amado, tenemos redención por su sangre. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo recibe esta encomendación en Mateo después de ser bautizado. También aparece en Marcos cuando dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una vez más se escuchan esas palabras también en el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Juan y Jacobo suben con Jesús al monte, y Jesús se transfigura ahí y aparecen Moisés y Elías hablando con nuestro Señor Jesucristo en su próxima partida, y también recibe esas palabras de Dios desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él escuchad. Entonces el amado es nuestro Señor Jesucristo, y en Él tenemos redención por su sangre. En la cruz, Él murió en la cruz recibiendo el castigo de nuestros pecados. El derramamiento de su sangre fue por los clavos, por las lanzas, por los latigazos de los romanos, pero en realidad fueron estos instrumentos de la ira de Dios, instrumentos que evidenciaban físicamente lo que estaba sucediendo espiritualmente al Dios abandonar a su Hijo para poder hacernos aceptos a nosotros. Dice: en Él tenemos redención por su sangre. Nos hizo aceptos en el amado al redimirnos por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados es lo único que nos puede poner
aceptos delante de Dios. Si no son perdonados tus pecados y mis pecados, yo no puedo acercarme al trono de la gracia de Dios, porque soy pecador y Dios no tolera el pecado ni a los pecadores. Dios tiene que limpiarnos, justificarnos. Cuando Dios nos ve ahora, después de haber sido limpiados en Jesucristo, nos mira como mira a Jesucristo. Por eso nosotros debemos entonces siempre considerar que fuimos aceptos en Jesucristo a través del derramamiento de su sangre, o sea, a través del pago que dio por nuestros pecados, y entonces recibimos el perdón de pecados. Y el perdón, como decíamos la vez anterior, no es un perdón ficticio, no es un perdón limitado, no es un perdón condicionado, es un perdón absoluto, completo, como si nunca hubiera existido en nosotros una sola mancha. Si no fuera así, no seríamos perfectos delante de Dios, y si no somos perfectos delante de Dios, no nos podríamos acercar a Dios y nunca jamás podríamos estar con Él en la gloria, porque en el cielo no entrará nada inmundo. Hoy vamos a ver versículos 8 y 9 de Efesios capítulo 1. 8 y 9 dice de la siguiente manera: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué tenemos que ver hoy en esto? Bueno, tenemos que ver que las riquezas de su gracia, vuelvo otra vez a enfatizar que la palabra riquezas en ningún momento tiene que ver con dinero o cosas preciosas que nosotros llamamos de valor. Las piedras preciosas que nosotros llamamos no son valiosas para Dios. El dinero mucho menos, ni siquiera para nosotros es valioso, es papel, es un sistema creado por el hombre. El oro sí lo llamamos valioso y tiene ciertos atributos buenos, como un metal maleable y que resiste la corrosión, pero aún así el oro no es valioso delante de Dios, ni la plata. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra riquezas? Siempre que veamos la palabra riquezas, aquí especialmente en esta carta, habla de la grandeza, de la abundancia. Y aquí está hablando de las riquezas de su gracia, la abundancia de su gracia. Y esa abundancia de su gracia hizo sobreabundar para con nosotros. Nos saturó, inundó nuestra mente y corazón al transformarnos, al liberarnos, al hacernos nuevas criaturas. Hizo sobreabundar para con nosotros toda esa gracia y lo hizo sobreabundar, nos llenó de su gracia, no como algo externo solamente, como algo que, pues ahí lo tengo, sino algo, dice, que nos hizo sobreabundar la riqueza de su gracia en toda sabiduría e inteligencia. Y esto es donde nosotros tenemos que ver que, si bien es cierto, no hacemos nada para ser salvos, no hacemos nada para mantenernos salvos, aún así no significa que nosotros somos salvos pasivos y no pasa nada en nuestra vida. Vea lo que dice ahí: hizo sobreabundar para con nosotros las riquezas de su gracia en toda sabiduría e inteligencia. Hay dos palabras ahí. Sabiduría en el original es Sofía, y la palabra inteligencia en el lenguaje original, que es el griego, es phronesis. Y vamos a ir por partes. Vamos a ver primero la palabra Sofía. Ustedes conocen a personas que se llaman Sofías, mujeres que se llaman Sofías, pero en realidad la palabra Sofía significa sabiduría, conocimiento. Y entonces Dios hizo sobreabundar para con nosotros en todo conocimiento de su gracia. Conocemos su gracia. Cuando somos llenos de las riquezas de su gracia, conocemos, sabemos. ¿Y cómo sabemos? A través de su palabra,
a través de la instrucción de su palabra, por la iluminación del Espíritu Santo. Pero no somos salvos así nada más como por arte de magia. Yo ya soy salvo, ya no tengo pecados, ya voy al cielo y no necesito hacer nada. No, conozco, y eso lo conozco a través de la palabra. Lo dice Pedro, todo lo que en su segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad lo hemos recibido. Entonces nosotros hemos recibido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por su gracia, por su divino poder. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1. Déjeme encontrarlo aquí. Normalmente no leo, pero esto se me hizo interesante mostrar. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es por el conocimiento, mediante las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas y nos hizo partícipes y todo eso. Pero mire lo que dice aquí: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo tanto en Efesios como en Pedro es que si bien somos salvos por gracia, y somos salvos y fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo sin que nosotros hubiésemos hecho algo bueno o malo para merecerlo, no recibimos esa salvación así nada más porque sí, sino esa salvación viene saturada de conocimiento. Sobreabundó en nosotros el conocimiento, dice. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, todo conocimiento, toda sofía, todo saber. Y luego dice e inteligencia. Y la palabra inteligencia, como les dije hace un momento, es la palabra phronesei. El adjetivo phronesei. ¿Qué significa phronesei? Phronesei es utilizar la mente, uso de las facultades mentales. Entonces, un creyente no es un creyente que tiene fe y abandona todo razonamiento. Más bien es un creyente que busca saber y que utiliza la mente y el razonamiento para que esa salvación sea efectiva, sea utilizada correctamente. ¿Y cómo puedo utilizar incorrectamente la salvación? Bueno, yo pudiera decir, soy salvo por fe y no importa lo que yo haga, y entonces ser como los gnósticos que pensaban que el espíritu era bueno y la carne era mala. Por lo tanto, tú tenías que cuidar y alimentar el espíritu a través de mayor conocimiento y meditación, pero sin embargo la carne tú no tenías ni que cuidarla ni que limitarla, porque como era mala de por sí, podías darle todos los deseos carnales que te vinieran a la mente, porque cuando murieras este cuerpo se quedaba destruido y el espíritu se elevaba al centro de donde había venido, porque no era Dios, pero al centro de donde todo había venido, y tu espíritu elevado se iba al mundo de los espíritus. Eso no es el conocimiento que nosotros tenemos por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos también guardar nuestro templo o nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y eso es utilizar la mente, eso es utilizar el razonamiento. Y por eso dice Romanos capítulo 12 versículo 1: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, hasta hablando de esto físico, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El razonamiento no está peleado con la fe. Más bien el razonamiento y la fe se complementan y hacen una herramienta perfecta para honrar a Dios. Entonces fuimos salvos, fuimos separados desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de Dios, y nos dio
esa aceptación en el amado a través de las riquezas de su gracia, y esas riquezas de su gracia las hizo sobreabundar en nosotros de tal manera que sepamos cómo fuimos hechos salvos y para qué fuimos hechos salvos. ¿Cómo fuimos hechos salvos? Bueno, rápidamente puedo decir, íbamos a la condenación, no teníamos salvación, íbamos a la destrucción y fuimos hechos salvos, sacados de ahí y puestos en el lugar de hijos, como que si nunca en nuestra entera vida hubiéramos pecado. Entonces, salimos de allá y fuimos puestos acá. ¿Cómo? A través de la muerte de Cristo que pagó por mis pecados. Eso no es fácil de entender. No es fácil de entender porque en la humanidad, si alguien paga por mí, yo me siento comprometido. En este caso, nosotros no le debemos nada a Jesucristo, porque si yo le debo a Jesucristo, dejo de deberle a Dios y le debo a Jesucristo. Sin embargo, en este caso fue una transacción absoluta. Mi pecado está pagado y el pecado que Jesucristo pagó por mí está pagado. Jesucristo no me cobra nada. Todo está hecho, lo hizo por amor al Padre que nos había elegido a nosotros para que estuviésemos con Él en la eternidad. Para eso se necesita conocimiento y utilizar el razonamiento y la mente. Y eso no se obtiene, esa comprensión no se obtiene de la noche a la mañana, ni tampoco se obtiene por medios humanos. Primero a los Corintios capítulo 2 dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas son las cosas que usted y yo vamos a aprender conforme utilicemos esa sabiduría y esa inteligencia que Dios nos ha dado. Versículo 9 nos complementa lo que estamos diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A través de la inteligencia y el conocimiento, la sabiduría nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Nos muestra cómo quiso Dios en su voluntad elegirnos a nosotros según su beneplácito, que no fue porque lo merecíamos ni nada, sino porque así le plació, le plujo a Él, el cual se había propuesto en sí mismo. Él lo había propuesto hacer en sí mismo. No necesitó de nadie, no lo obligó nadie y nadie le ayuda a lograr esto. Tú no le ayudas a Dios a lograr su plan. Tú no estorbas el plan de Dios. El mundo no hace nada en contra del plan de Dios ni nada. El mundo piensa que tiene sus propios pensamientos y puede decidir sus propias ideas. Hoy en día el mundo piensa que puede decidir qué género es. Por ejemplo, creen que la biología no los define, creen que Dios no decide qué género van a nacer, y no solamente qué género en el caso de un género binario, como dicen ellos, hombre o mujer. Ahora el género ya es fluctuante, ya puede ser hombre o mujer, mujer hombre, hombre mujer, a veces hombre, a veces mujer, y todo ese tipo de cosas. Piensan ellos que es sabiduría, piensan ellos que es conocimiento e inteligencia, y sin embargo es todo lo contrario. Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18 dice que Dios ha ido dejando al hombre ser lo que el hombre quiere ser, y eso que Dios deja al hombre ser lo que quiere ser solamente lleva al hombre a la destrucción. Pero no es porque Dios los esté destruyendo, sino porque el hombre en sí mismo tiene un corazón duro y se aferra a hacer aquello que quiere hacer. Y si usted lee Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, usted puede ver una decadencia total. Y si se da cuenta ahí, la perversión sexual está en el centro de la falta de uso de razonamiento. Si razonara el hombre, no dejaría de ser hombre y no querría ser mujer, y no dejaría de practicar las relaciones correctas sexuales entre hombre y mujer, y no estaría encendiéndose, como dice ahí Romanos capítulo 1, en su lascivia, hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos. Entonces no es nuevo eso de querer hacer las cosas a mi manera. Eso viene desde el Edén, desde el momento que Eva toma el fruto que Dios le había dicho que no lo tomara y lo come. Y cuando Eva se lo lleva a Adán, y Adán, en lugar de decirle a Eva, amor, hiciste algo que es incorrecto, no debías haber hecho, vamos con Dios a ver qué se puede hacer por esto que hiciste, el hombre toma también lo que la mujer ha hecho, el pecado que la mujer ha cometido, y lo practica voluntariamente.
Dios nos ha dado a conocer a nosotros el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios propuso salvar a pecadores irremediables como nosotros, no porque lo merecíamos, y nos ha redimido en la sangre de Jesucristo, haciéndonos santos delante de Él, pero no pasivamente, no para que, ok, pues soy salvo, ya voy al cielo y hago lo que quiero. No, utilizo la sabiduría, el conocimiento y utilizo el razonamiento que Dios me ha dado para practicar y para vivir esa vida digna de Él. Ya no soy como los otros que no tienen conocimiento. Ya no soy como aquellos que son arrastrados por la corriente. Ya no soy como aquellos que no entienden para qué han venido a este mundo. Yo sí sé por qué fui creado. Y lo más importante, fui elegido para ser santo. ¿Cometo pecado? Claro que sí. No quiero que usted se vaya con la idea de que yo estoy diciendo que yo nunca he cometido pecado. Después de que conocí a Cristo Jesús ya no cometo pecado. Soy un pecador y todavía en muchas ocasiones le fallo a Dios. Pero la sabiduría que Dios me ha dado y la inteligencia o el razonamiento que Dios me ha dado me ayuda a trabajar en contra de ese pecado, a luchar en contra de ese pecado, a resistir el pecado. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro: resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando la tentación viene a mi vida, yo digo no, porque sé, la sabiduría, que he sido elegido para ser santo y tengo solo un uso, y ese no es cometer pecado. He sido elegido para ser santo, esa es la sabiduría, es el conocimiento. E inteligentemente, utilizando el razonamiento que Dios me ha dado, me alejo, huyo, me aparto, me separo, corto todo aquello que me trae hacia el pecado. Esa es la inteligencia que Dios me ha concedido, el razonamiento, la mente que ha sido renovada. Entonces, no tengo excusa para pecar. Romanos capítulo 6 dice: ¿cómo pues perseveraremos en el pecado? Para que la gracia abunde. De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, si hemos nacido de nuevo, si tú has sido separado desde antes de la fundación del mundo, eres llamado en algún momento para ser salvo, para ser santo, para ser sin mancha. Y si es así, entonces has recibido sabiduría e inteligencia. Si tú y yo cometemos pecado, no es porque no teníamos el conocimiento de que eso era pecado, en primer lugar. Segundo, no es porque no teníamos la capacidad de razonar qué hacer en lugar de cometer pecado. Tercero, ¿por qué lo hicimos? Porque nosotros dejamos que gobernara nuestro deseo carnal. Y eso es para lo que se necesita el conocimiento y la sabiduría que se nos ha dado. Se nos ha dado. No nos hace falta. No necesitas ir a un pastor, no necesitas ir a un maestro excelente que te diga cómo vivir la vida. No necesitas ir a la montaña más alta y encontrar ahí a un hombre sabio que se la vive meditando y que te diga cómo vivir tu vida. En la palabra de Dios están las leyes de Dios. Y en tu corazón está la sabiduría que Dios te dio y la inteligencia, que son dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Tienes problemas con el pecado? Si ya eres creyente, busca a Dios. Él te ha dado todo lo que necesitas. Si no eres creyente, ven a Dios, ven a Jesucristo. Pide perdón por tus pecados y dile que quieres que sature tu vida con su Santo Espíritu y que te dé la sabiduría y la inteligencia que le ha dado a todos los que han sido elegidos para ser santos y sin mancha. Espero que tengan un buen día, que el Señor les bendiga. Como les digo, seguimos adelante, gracias a Dios estamos de nuevo. Cualquier pregunta o comentario, estamos a la orden. Dios les bendiga.